Vamos a ver sobre la base de datos, o bueno, que es Cloud Firestore. Cloud Firestore es una base de datos no relacional. Cloud Firestore es una base de datos no relacional. Está compuesto por colecciones, documentos y datos. Entonces, en nuestro ejercicio, nosotros vamos a tener un conjunto de colecciones, una sección de datos y sección tener documentos. Un documento que servirá la estructura de documento, los siguientes datos, un árbol, que este va a ser la cantidad de criptomonedas. Vamos a ver lo que va a ser la de la moneda, el nombre de criptomoneda. Para nuestra herencia, nosotros vamos de la siguiente manera. Vamos referencia a la acción, semicolon script, y ante la acción hago referencia al documento, que es bin. Pero también voy a de la siguiente manera, es decir, referencia al documento, hago referencia a la acción y luego en base sería documento. Y entonces tenemos diferentes tipos de datos, para lo cual vamos a ingresar a nuestro proyecto. Entonces nos vamos al Firestore y damos clic aquí en donde dice base de datos. Entonces damos un clic, hacemos clic en crear base de datos y por default escogemos empezar en modo de producción. Le damos clic en siguiente. Simplemente esta es una advertencia, son unas reglas de seguridad que nos crea y simplemente damos clic en listo. Entonces me empieza a crear eh, una serie de reglas por motivos de seguridad. Entonces aquí yo puedo agregar una nueva colección. Agregamos la colección. El nombre se va a llamar nuestra colección, sería criptos. Le damos clic en siguiente. Entonces agregamos un ID. Vamos a agregar aquí un ID. Vamos a ponerle como Bitcoin. El primer campo es name, va a ser de tipo string. Y esto va a ser Bitcoin. Entonces vamos a agregar aquí una imagen. Esto va a ser image URL. Y vamos a copiar este link. Vemos. El primer campo va a ser name de tipo string y el valor va a ser Ethereum. Y de la misma manera ingresamos una URL, la imagen. Esto va a ser de tipo string. Nos dirigimos de nuevo a las diapositivas, copiamos. Nuestro siguiente nombre va a ser la cantidad. Va a ser available, esto va a ser de tipo número y vamos a poner 5 criptomonedas.
Damos clic en guardar. Lo mismo. Entonces agregamos otro tipo de criptomonedas. Vamos a poner Neocoin, simplemente Neo. Este va a ser el nombre. Vamos a ponerle como Neo. Imagen. El image URL. Vamos a las diapositivas. Copiamos. Y por último, la cantidad, ¿no?, de las criptomonedas que va a ser available. Va a ser de tipo numérico y vamos a ponerle la cantidad. Entonces tenemos agregado tres tipos de criptomonedas. Pero hasta el momento tenemos el ingreso. Vamos a hablar un poco sobre los índices. Los índices lo que nos ayuda es a optimizar el acceso a los datos. Si nosotros no tuviéramos estos índices, esto haría una búsqueda ineficiente y no podríamos, no nos permitiría escalar de mejor manera. Haciendo una analogía con un libro, por ejemplo, si yo tengo un libro en la cual tengo sus índices, eso nos dice exactamente a qué página yo quiero ir de lo que yo esté buscando. Entonces, eso es lo mismo en PyStore. Aquí lo que tenemos es un índice, pero en memoria. Entonces, yo puedo buscar cualquier documento haciendo referencia a este índice. Tenemos dos tipos de índices, de campo único y de campo compuesto. Entonces, el campo único almacena el orden de todos los documentos, pero en una sola colección de un solo campo. En cambio, los compuestos es un poco más complejo. Dentro de eso tengo listas y dentro de esas listas tengo otras listas. Es decir, almacena el orden de todos los documentos en una colección que contiene subcampos. Los índices, bueno, también tenemos modos de índices. Esto es para realizar una búsqueda. Podemos tener de manera ascendente o de manera descendente. También tenemos el array contain. Esto lo que hace es me devuelve de un listado ciertos elementos que cumplan ese criterio. Firestore por default crean algunos índices. Estos son para campos simples, diccionarios y colecciones. Para campos simples vamos a tener dos índices únicos de manera ascendente y descendente. Para los diccionarios vamos a tener dos índices de campo único, ascendente y descendente, y por cada subcampo. Y para las colecciones vamos a tener un índice array por cada contenedor. Los arrays los índices de campos únicos, lo que nos permite es hacer una búsqueda, pero con estos tipos de comparadores, con el menor igual, igual o el mayor igual. Y si queremos realizar una búsqueda en los arrays, para esto utilizamos los array context, es decir, me hace una comparación de acuerdo al valor de acuerdo al criterio que yo desee buscar. Entonces tenemos aquí un ejemplo en el cual estamos haciendo referencia a una ciudad en el cual es menor que 100.000 habitantes. También hacemos una referencia a un registro y estamos enviando como nuestro criterio que me visualice todos los que sean del Amazonas. Tenemos también los índices compuestos en el cual almacenan un mapeo de todos los documentos de una colección. Por ejemplo, aquí tenemos el de la ciudad de Colombia y
Y aparte de eso, me ordena de manera ascendente. Aquí en la segunda, lo mismo, la búsqueda de todas las ciudades de Colombia, y la población sea menor de 3.000. Y por último, tenemos la búsqueda de todas las ciudades de Colombia y cuya población sea mayor de 3.000. Entonces aquí tenemos anidados algunas consultas. Bien, para crear los documentos, realizar el siguiente mapa. Yo tengo hash en el cual va a tener agregar un objeto, y el orden name y el orden de la ciudad, el estado, la marca, el país de vía, es agrego conexión, site, y luego el momento, es mi referencia, decir Bogotá, y luego objeto crear, es decir, ahí. También puedo agregar un en el cualifico y el tipo del dato o correcto. Podemos también utilizar MER para actualizar los campos. Aquí tenemos un atacar que va a ser true, es decir, va a decir, en este caso, el capital, entonces digamos la columna de documento, box, que es data, y enviamos cuál es data, la data es de esto, es decir, el tal igual a true. Entonces esta data es la que ingresa. Y cuando mandamos el merge, es decir, me va a ingresar esto, es decir, ahí sí se lo crea. Dentro de los tipos de datos, tenemos, por ejemplo, datos de string, datos booleanos, datos numéricos, tenemos de tipo date, de tipo lista o simplemente de tipo null. Hemos utilizado ya el string y número en el momento que creamos de las criptomonedas. Entonces, para agregar un documento, lo único que hacemos es enviamos un ID definido. Por ejemplo, digo punto document, envío el ID y envío la data. Actualizar un documento, lo mismo enviamos el sites de cuál ID, el ID Bogotá, y para verificar si realizamos bien la actualización, enviamos también un sources listener. Entonces, con esto nosotros verificamos si la actualización se realizó de manera correcta o no. Entonces, todo esto hemos visto de manera teórica. Vamos a ver en el ejemplo que estamos viendo sobre las criptomonedas. Entonces, vamos a nuestro proyecto. Entonces, damos clic derecho en la pantalla, clic derecho, nuevo proyecto, y seleccionamos nuestro principal, sería main Java. Le damos seleccionar el principio, clic en ahí y agregamos nuestro. Entonces, realizar la nomenclatura sería con.crackmasternet.android.firestore.model. Y ya tenemos creado ya nuestro paquete. Entonces, creamos una nueva clase. Entonces, nos ubicamos en el modelo, clic derecho, nuevo, para una nueva clase de Kotlin, y vamos a ponerle el nombre de cripto. Entonces, vamos a crear entonces creamos la clase cripto. ¿Y qué variables va a tener? Vamos a tener una name, tipo string, vamos a tener una variable que es mhrl, también es string, una variable que esta va a ser un valero, y lo vamos a iniciar al orden. Creamos también una función, como lo vamos a poner, como getDocument, me va a ver un estado que me torna name todo, es decir, me va a convertir a minúscula. Entonces tenemos creado nuestra clase de criptomonedas, que va a crear un modelo que de la minera, damos clic, me va a crear con, y el nombre le agregamos user. Bien, entonces en la clase de usuario creamos, vamos a tener un lado de criptomonedas.
Este no nos dice, este listo puede tener válvulas. Para agregar esto necesitamos agregar otra línea. Entonces nos vamos a ir, luego de eso vamos a agregar la librería que necesitamos. Podemos ver acá este y esta es la opción que debemos agregar. Tipo 0. Podemos unir las directivas, simplemente podemos encontrar, pegamos, sincronizar, sincronizando. Entonces no nos dio problema y estamos para utilizar Cloudflare en nuestra aplicación. Y vamos a agregar otra paquete y lo vamos a dar en donde va a poner todos los servicios de Firefox. Entonces ahí de nuevo y aquí simplemente lo vamos a poner. Hagamos una clase, lo ponemos de Firefox. Entonces, esta es una base de tipo para escribir un genérico y tener dos opciones de una función. Si realizamos el ingreso, nos vuelve el valor. A su vez, caso con ello, nos vuelve con una excepción. Entonces, tenemos creado nuestro plano de nuestro servicio para poder integrar Firefox. Hemos agregado otra clase. Esta lo vamos a llamar como Firefox. Aquí aquí necesitamos librería para poder mutar, entonces sería ahí, ¿ves? Entonces para poder utilizar necesitamos la librería de Firestore, entonces aquí sería Firestore, sería esta Firebase, Firestore, sería esta. Entonces, de esta manera nosotros podemos utilizar ya la librería que agregamos. Nos agrega bien, es constante para poder acceder a otras acciones. La primera de varito bajo con name de tipo co y otra fuente poder acceder a la cola de usuario, va a ser collection de tipo. Agregamos función, vamos a dar un dado que Kotlin permite enviar datos de cualquier, entonces ya tenemos la colón de tipo y un ID que simplemente va a ser un nosotros definamos, entonces va a poner un de tipo y un pues sería fallback, pero fallback lo vamos a dar de tipo. Bien, entonces aquí usamos el área para poder ir a la aparición de collection y hemos del name y el que nosotros lo iremos y en sed enviamos la data. En el list aquí vamos al call que fue satisfactorio eso y tenemos una vez tipo. Entonces el resultado y vamos a pagar la acción, promoción, pero decir al mismo, ¿no? Al callback y pagamos la acción. Entonces, utilizado aquí era genial para utilizar cualquier elemento. Pero yo como las funciones realizarlo de manera ágil. Lo mismo para el usuario, les enviamos otros dominios esta función del usuario. De la misma manera, ingresar los sostener FireLiner. Entonces, sostener verifica que si o no actualiza el dato. Y aquí simplemente paramos el bug, entonces lo que llamamos a un enviamos usuario. Usuario que hemos realizado, tenemos propagar ese y damos file tener. Entonces, si propaga excepción, hacemos callback file y enviamos. Bien, como la acción de la que me da y de una manera le hemos desde la acción y el doc ID usamos y actuamos del bailador y verificamos que no tengamos ningún, que no tenemos problemas. Callback es el título. Bueno, no hay problemas. Sin problema, luego podemos cuando hasta nosotros, aunque si mira, si nosotros especificamos que no va a ser tipo verifica con nulo. Sí, eso es, no hay ningún problema. Eso es todo, ¿no? De las funciones genéricas, las cuales puedes utilizar para cualquier local. Bien, pues vamos a dar todo esto en Actologin. Entonces, vamos a Actologin. Entonces, ingresamos a Activity, creamos el tipo user. Y aquí asignamos el username, creamos aquí, lo asignamos. Entonces, username igual a username.
Pues, tenemos varios, relaciones de username. Sí, deberíamos dar otra función. Sabemos y también el botón nuestro. Entonces, sería de antemano. Dice, grupo, voilà. Y lo vamos a dar para que quede algún pero pueda ver. Implementamos, aquí me pide implementar función, creación, implementamos, agregamos en librería, poder utilizar Store. Debemos de esto para nuestros constructores, sería el favorite files de Gera. Desde esta manera, estamos mandando el parámetro en el constructor. Entonces, aquí para esto simple vamos a dar aquí, me dice implementar los míos, nos clic aquí. Y si sonamos lo que damos clic OK. Nos crea de manera, en caso de que sea eso, sería un arma y Stone. Si no, haríamos un error. Para eso utilizamos verifica que esté dado paréntesis, llaves. Aquí este paréntesis, sí, está bien todo. También aquí para verificar un error en la consta, entonces damos un punto, este es el que tendría realizado, y mandamos un mensaje error y le debemos editar, implementamos y lo vamos a poder realizar pruebas. Bueno, vamos aquí en donde dice damos clic en las y entonces de altura y altura, aquí vamos a cambiar la por que sea. Marcamos, eso tenemos modificar. Entonces vamos a proyecto, vamos a función de ejecución. Ejecutando. Bien, como veremos, siguiente ejecutamos, lo vamos a ver el examen face y estamos ponemos la aplicación. Entonces, yo ejecuto, y voy a agregar usuario a Will, me valido, como fijo, nos vamos refrescos. Puedo observar que creo usuarios y de esta manera nosotros verificamos